Bueno, buenas noches. Mi nombre es Teresa Patricia Hernández Charres, estudiante en formación de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El día de hoy les expondré dos lecturas muy importantes como lo son el Estado de Derecho y el Estado absoluto, el Estado neoliberal. Estado de Derecho. En esta voy a realizar una síntesis de las principales ideas. En esta de pronto el más importante que encontramos es Hayek, que dice: la intervención del Estado en la economía y el creciente poder discrecional de los burócratas para establecer y conseguir objetivos sociales amenazan la eficiencia de la economía a causa de las transformaciones en las funciones del Estado. Hubo un proceso de decadencia del derecho como instrumento sustancial para la protección de la libertad. El Estado de Derecho puede compararse con el principio de legalidad desarrollado por el derecho administrativo, porque es una concepción material que concierne a lo que debería ser el derecho, y por lo tanto una doctrina metalegal y un ideal político que podría ser útil a la causa de la libertad, y no a la mera concesión de un gobierno que actúa de acuerdo con sus leyes y Estado de Derecho. Según Hayek, debería estructurarse de acuerdo con los elementos o estructurarse con los acuerdos y de pronto mirar más allá de lo que se plantea. La ley debería ser general, abstracta, prospectiva, de tal modo que el legislador no puede elegir arbitrariamente una persona como objeto de su coerción o de su privilegio. La ley debe ser conocida y certera, para que los ciudadanos puedan planificar. Para Hayek, este es uno de los factores que más contribuyen a la prosperidad de Occidente. La ley debe aplicarse a todos los ciudadanos y autoridades oficiales para que disminuya el incentivo a promulgar leyes injustas. Debe haber una separación entre los legisladores y quienes tienen el poder de aplicar la ley, los jueces o administradores, de tal modo que las mismas se crean teniendo en cuenta casos particulares. La posibilidad de revisión jurídica sobre las decisiones discrecionales administrativas para corregir eventuales aplicaciones erróneas de la ley. La legislación y la política también deben estar separadas y la coerción estatal solo justificada mediante la legislación para evitar la intimidación de los ciudadanos con propósitos individuales. Una declaración de derechos no exhaustivas para proteger el ámbito privado. De esta manera, la concepción del Estado de Derecho, según Hayek, encarna una concepción sustantiva del derecho, una noción estricta de la separación de los poderes y la existencia de derechos liberales para garantizar el ámbito privado, modelada de tal forma que sirva de instrumento para proteger la propiedad privada y la economía del mercado. En esta parte, Hayek quería de pronto demostrar que la forma como él estaba mirando las cosas servía más a la sociedad. Interpretación propia sobre el Estado como forma de organización de la sociedad. Desde todo punto de vista, el Estado es la herramienta fundamental para evitar acciones que vayan contra el ser humano, como el uso excesivo de la fuerza o la misma discriminación, denotándose el bienestar integral del hombre frente a las políticas y programas que busquen mejorar la calidad de vida del ser humano en la sociedad, rompiendo esos paradigmas de las clases sociales, las injusticias sociales que dañan el incumplimiento de los patrones del Estado de Derecho. Muchos estados enmarcados en las constituciones reconocen derechos civiles y sociales, representando la democracia como eje del poder, donde crean organismos defensores de los derechos públicos y controlan el cumplimiento de los derechos humanos y aquellos derechos constitucionales del hombre. Reflexión sobre los problemas y retos de fortalecimiento que le plantea la modernidad y la misma globalización al Estado. Las instituciones gubernamentales tienen grandes retos frente a las políticas y programas públicas en materia económica, política y social, para buscar un funcionamiento eficiente para la sociedad, aunando las clases sociales
existente, donde de pronto buscan más un terreno amplio del Estado y la sociedad. Pues no solo los planes y programas de políticas públicas deben ser optimizados, sino también la participación activa del Estado frente a las problemáticas sociales de una sociedad contemporánea. Dado a que desde hace varios años la mala distribución económica ha contribuido a una economía inaceptable, por ello debe buscar la mejora de un Estado y de pronto buscar un Estado más equitativo y con intervención social activa, buscando de pronto que el reto vaya más allá de las funciones mínimas, sino que haya una imposición normativa y eficiente para la protección del sistema social, político y económico de la sociedad, de un país, de un pueblo. La segunda lectura, una lectura muy importante también, y por eso la quise destacar, es del Estado absoluto al Estado neoliberal. Síntesis de las primeras ideas. La evolución del Estado absolutista se da desde el siglo XV al siglo XVIII, dándose paso al absolutismo en formación, enfocándose el poder más allá en las manos del rey. Pues en este existían límites dado a que la Iglesia Católica regía la intelectualidad y la moralidad. No obstante, existía oposición con el Sacro Imperio Romano Germánico y del cisma de Occidente por la medida de expansión de la Reforma protestante en casi todo el continente. La monarquía se dio especialmente en Francia y España, denotándose que el poder del rey se daba por derecho divino, lo que se consideraba en un momento el representante de Dios sobre la tierra, pues dicha soberanía residía más en el rey que en los ciudadanos. De la misma forma, en esa época el rey controlaba todos los aspectos relativos al gobierno. Su poder no tenía límites, promulgaban y ejecutaban sus leyes e imponían su justicia. Realizaban el cobro de impuestos, comandaban sus ejércitos, decidían sobre la paz o la guerra con otros estados. Esta es la primera manifestación del territorium clausum, donde se pone al servicio del rey, monopolizándose en sí, en esa época, la violencia, pensando que a esto se le denotaba como poder y lo asocian con la idea de soberanía, donde se nombraba y sustituían funcionarios que recaudaban impuestos de los súbditos. Este estado asume tareas de aprovisionamiento de la economía y afronta algunos problemas sociales. La interpretación propia sobre el Estado como forma de organización de esta lectura como tal. Explicaré. El sistema internacional de estados consistentemente en la igualdad entre ellos, relacionada con una política de poder, se edifica una concepción de la soberanía exterior, del exterior al interior, pues nadie estaba por encima del Estado. Igualdad entre los estados, respetándose lo que se dé en cada uno de ellos. El Estado absolutista estuvo enmarcado bajo una ideología engranada al poder político del gobernante, pues el rey no tenía ninguna limitación, al menos que se tratara de la ley de Dios. Lo que se dejaba entrever era que el absolutismo proclamaba que el monarca era el Estado, quien concentraba el poder de forma absoluta, pues no existía divisiones de poderes y este poseía una atribución legislativa que los dejaba ejecutar sus leyes a su voluntad, a su manera o a su forma, sin ningún ente que los fiscalizara. En dicha época no había ninguna autoridad por encima del rey, y éste no estaba sujeto a leyes, pues eran sus propias normas y leyes que el rey creaba, regía y hacía cumplir. Y ejercía sus restricciones, porque estas vienen del Dios mismo para él. Por lo que se da como reflejo del poder divino, reducía la administración de justicia, crear leyes, imponer penas, esas leyes eran sometidas sin ningún control, pues la palabra del rey es ley ante cualquier cosa. Existían leyes fundamentales del reino, pues formaban parte de las leyes de algunos antecesores y eran leyes de la tradición, aunque algunas no estaban escritas, pero estas solo se colocaban en duda en virtud de que venía la sucesión en el monarca.
Una reflexión sobre los problemas y retos de fortalecimiento que le plantean la modernidad y la globalización del Estado en esta lectura. Desarrollando un análisis crítico, el desarrollo de una reestructuración económica y una modernización del sistema jurídico engranados a un conjunto de políticas que busquen incrementar la productividad en aras de integrar una mayor disciplina con los actores del sistema político, social, en busca de mejorar una organización de la economía, pues todo no debe depender de la manipulación de una sola persona, pues se busca también que exista una mejor democracia y un Estado más equitativo, con mayor fuerza en la toma de decisiones y la implantación de nuevas políticas públicas en aras de garantizar el derecho a la propiedad y la libertad económica. Muchas gracias, espero que les haya gustado las lecturas y la exposición realizada por este estudiante.